Buenas tardes, doctor. Como siempre, muchas gracias por estos espacios de salud. En el día de hoy y en este micro vamos a hablar, como me había comentado fuera de cámara, de pérdidas espontáneas de embarazos, de abortos y de este tema en general. Muchas gracias como siempre. Sí, es un tema bastante frecuente hoy en día a nivel mundial, la pérdida de embarazo, donde lleva a preocupaciones familiares, de parejas. Generalmente se dan más en los primeros embarazos encima, entonces la pareja ya arranca con el pie izquierdo, donde genera mucha depresión, ansiedad en la familiar y personalmente, ¿no? La incidencia a nivel mundial, si bien antiguamente no se diagnosticaba fácilmente, hoy en día tenemos más técnicas para diagnosticar el embarazo, o sea que tenemos test de embarazos caseros, la ecografía que se ve más precozmente el embarazo, por eso ya sabemos que hay detectar embarazo más temprano y podemos saber que está embarazada la paciente. Y más o menos la incidencia a nivel mundial es 1 cada 5 embarazos se pierden, o sea que no es tan infrecuente como la gente piensa de que la pérdida de embarazo, ¿no? Básicamente lo podemos dividir en 2 o 3 formas, digamos, a la pérdida de embarazo. Le decimos aborto. La palabra aborto es una palabra bastante fea. Significa la pérdida de embarazo espontáneo, o sea, naturalmente, hasta la semana número 20. Las causas más frecuentes son, por un lado, la parte genética, que eso no lo podemos modificar, la parte médica. Y el otro parte que es modificable son partes adquiridas, o sea, enfermedades o causas adquiridas. Dentro de las causas adquiridas, una de las más frecuentes son las enfermedades de la sangre, las trombofilias del embarazo. Dentro de las trombofilias del embarazo está el síndrome antifosfolipídico, que es el más frecuente, ¿bien? Donde básicamente hay el sistema de defensa inmunológico de la embarazada dirige anticuerpos, o sea, sustancias de defensa contra las paredes celulares de todo el embarazo, y esto genera que se produzca la pérdida del embarazo. Tenemos forma de diagnosticarlo, la trombofilia del embarazo y el síndrome antifosfolipídico, a través de un análisis específico con el hematólogo. Bien. La importancia de dónde se realizan tiene, valga la redundancia, mucha importancia, ya que hay muchos laboratorios en la provincia de Entre Ríos que por ahí sale falsamente negativo o falsamente negativo. Esto fue comprobado por la Academia Nacional de Medicina, donde es un centro en Buenos Aires donde se realizan los mejores laboratorios de hematología. Entonces hay que tener prudencia para ver dónde se hacen los análisis, básicamente. En mi caso particular, yo los mando a Rosario, porque hay un centro que hace bastantes años trabajo con ellos, donde se realizan todos los controles hematológicos con respecto a la trombofilia y el síndrome antifosfolipídico, para encarar el tratamiento desde el comienzo, desde que el test de embarazo da positivo, se debe realizar un tratamiento. El tratamiento es costoso, pero tiene muy buen resultado, que es a través de una sustancia que se llama calciparina. Son enoxaparinas, son heparinas de bajo peso molecular que hacen que evitan el rechazo de la madre contra el feto. Bien. Esto es para cuando el embarazo ya está en proceso, una vez que el test dio positivo o el medio que empleamos. ¿Hay alguna manera de poder anticiparnos a esto? ¿Algún control previo para saber si tenemos...? La importancia que si la paciente perdió un embarazo, si bien los hematólogos ellos piensan que hay que esperar a que pierda 2, 3 embarazos, 4 embarazos, desde el punto de vista yo no hago eso. La verdad, cuando se pierde uno ya se investiga, y hay que investigarlo generalmente es como si fuese la montaña rusa de los análisis, porque hay ascenso y descenso de los anticuerpos, y por lo tanto hay que hacer 2 pruebas de análisis para establecer si es positivo o negativo, y como decía, en un laboratorio especializado. Si da positivo eso, hay que, ni bien da el test de embarazo positivo, empezar con el tratamiento. Si la paciente tuvo una pérdida de embarazo, se debe esperar 2 meses como mínimo para realizar los análisis, porque si no salen falsamente positivos o falsamente negativos. ¿Bien? Básicamente. Y por otro lado también tenemos que buscar otras enfermedades más comunes, como por ejemplo la tiroides, el hipotiroidismo, la toxoplasmosis, la brucelosis. Otras patologías como el citomegalovirus, otras enfermedades de transmisión sexual que pueden provocar pérdidas de embarazo. Bien. ¿Hay alguna actividad, por ejemplo, que realizan las mujeres durante su embarazo que puedan provocar los abortos o la pérdida justamente espontánea? ¿Actividades físicas, de mala fuerza?
Bueno, las patologías del útero, o sea, donde se forma, se prende el embarazo, puede ser que el útero tenga algún problema. Por ejemplo, un fibroma, por ejemplo, una malformación, un pólipo intrauterino, que puede llegar a dar también pérdidas de embarazo. En esos casos hay que hacer, si sufrió una pérdida, hacer una histeroscopía, que consiste en introducir una microcámara a través de dentro del útero y se mira todas las paredes internamente. Si hay un caso de un pólipo, una malformación, un tabique, se puede sacar en el mismo acto quirúrgico. Esto es con una anestesia, una pequeña dormida, y se realiza la introducción de esa cámara. Eso puede prevenir eso. Y con respecto a la actividad, sí hay que cuidarse. Lógicamente el embarazo no es una enfermedad, pero las tareas tienen que reducirla a la mitad más o menos. No se puede andar ni en moto, bicicleta, tareas abundantes, porque puede producir desprendimientos cuando es pequeño el embarazo y dar pérdidas de embarazo. Bien. ¿Hay alguna franja etaria que esté más afectada a las pérdidas de embarazo? Es decir, jovencitas o mujeres más grandes. Bueno, si bien las pérdidas se dan en parejas jóvenes habitualmente, porque son las que etariamente son las que más embarazos tienen, ¿no? Lógicamente, el 80% del embarazo se da de los 32 años. Por lo tanto, es frecuente, es lógico que tengamos más pérdida de embarazo antes de los 32 años, ¿no? Pero igualmente, como todo el envejecimiento celular, sabemos que después de los 35 años aumentan también las posibilidades de rechazo. Y más que nada la parte genética, donde se ve afectado el ADN, como hablamos otros micros anteriores, y eso genera que haya más malformación y más problemas genéticos. ¿Bien? ¿Es alto el índice de pacientes que fallecen por el tema de las pérdidas de embarazos, o no está completamente relacionado el aborto con la muerte de la mujer embarazada? Bueno, si bien la causa principal de muerte posterior a tener un hijo o una pérdida son las hemorragias, a nivel mundial son las causas mayor de muertes maternas. No se ve tantas muertes, gracias a Dios, en la zona no tenemos muertes. Sí hay que tener en cuenta de que hacer los diagnósticos prematuramente, o sea, precozmente, nos sirve para implementar medidas para modificar la enfermedad si la tuviese, para corregir todos los trastornos, ¿no? Otra cosa que se puede realizar en la paciente que ha perdido muchas veces embarazo es un estudio genético, ¿bien? Tanto del material que expulsó en forma espontánea, en forma a través de un legrado, nos envía a un centro de genética y se estudia, se puede establecer si lo que venía era normal el número de cromosomas o otras alteraciones, y con eso nos puede ayudar a ver si se puede repetir o no el proceso. ¿Bien? Y si no se recolectó, se puede hacer otros estudios cada vez más complejos de la parte genética, que la gente piensa que son muy costosos, pero no son tan costosos. Son bastante accesibles y se debe hacerlo también en lugares adecuados para el diagnóstico correcto. Usted específicamente trabaja en la región y en la zona, entonces puede llegar a tener algún índice de pérdidas de embarazo. ¿Se detectan por aquí justamente abortos o pérdidas espontáneas? No, yo pienso como todas las reglas a nivel mundial, el porcentaje es similar, digamos, 1 cada 5 lo va a perder el embarazo. Sí vemos más afectaciones en la gente que trabaja en las zonas rurales. Se puede ver que con el tema de todas las fumigaciones, los agroquímicos pueden afectar tanto el embarazo en el comienzo con el microscópico, como es después hasta la semana 12, donde está la formación del bebé, donde más pueden afectar los agroquímicos. Pero no hay estudios muy serios para realizar acá. Si bien yo cuando concurrí al Hospital San Roque de Paraná, la parte de ecografía, que concurrí 6 años, veíamos casos, pero no son la cantidad no es tan severa como la gente piensa. Si bien influyen los agroquímicos, pero no hay tanta cantidad que sea que algo terrible, no se ve tanto. Bien. ¿Las cuestiones emocionales en las pacientes pueden influir o no tienen tanto peso como para determinar una situación como esta? Yo pienso que sí, todo lo que sea emocional tiene mucho que ver. Esto lo podemos demostrar en cualquier paciente, persona en su domicilio, generalmente cuando los abuelos, nos damos cuenta ahí cuando los abuelos fallecen, si el abuelo que queda solo quiere no seguir viviendo, sabemos que generalmente ocurre que termina falleciendo, y ahí es un ejemplo de que la parte emocional tiene mucha importancia en todos los aspectos de la vida y en el embarazo también, lógicamente. Un embarazo que no es deseado a veces lo logra perder por tanta carga emocional, ¿no? Que genera un cambio hormonal, adrenalina,
todo que afecta la fisiopatología del embarazo y termina provocando una pérdida, ¿no? En la mujer que pierde un embarazo pero quiere volver a intentar, volver a ser mamá, ¿cuánto es el tiempo prudencial para volver a buscar un embarazo? Y el tiempo prudencial depende si tuvo cesárea, si tuvo parto, pero generalmente hay que darle descanso al cuerpo. Tiene que recuperarse todas las funciones, tanto hematológica, el calcio, el que se pierde mucho calcio, tanto de los huesos maternos, pues se orienta toda la parte del bebé. Hay que darle un descanso, generalmente un año, consideramos. Si bien no está establecido una ley exacta, pero un año, año y medio. Darle tiempo del respiro al cuerpo para recuperarse en todo su esplendor, todas las funciones. Si la paciente se embaraza rápidamente, puede tener mayores cantidades de pérdidas, complicaciones, hemorragias, donde el útero, que es el que contiene el embarazo, no se alcanza a cicatrizar totalmente y puede provocar distintas patologías, ¿no? En los casos que las mujeres estén embarazadas, ¿puede ocurrir que, por ejemplo, alguien pierda un embarazo sin notarlo, confundirlo con un periodo, o es una cuestión imposible? No, sí, se ve bastante frecuente porque hay muchos pacientes que no llevan no toman pastilla o no se cuidan o tienen sangrados irregulares. Es más, el 80% de los pacientes tienen sangrado irregular si no tomaría pastilla normalmente, y eso genera que tenga una pérdida de embarazo y sin darse cuenta, ¿no? Pero ocurre frecuentemente, a veces ni sabe. Y antiguamente, que no había ecografía, era más frecuente que ni supiese la paciente de que había perdido un embarazo, ¿no? Y si esto pasa, ¿es riesgoso si la mujer no hace, no sé, el raspaje o la limpieza que hay que hacer posterior a una pérdida? ¿Corre algún riesgo la vida de la paciente? Bien, el tema del raspado, legrado, se hace solamente cuando hay restos y cuando hay un sangrado muy abundante, pero hay veces que el sangrado es naturalmente, y si naturalmente lo pierde, mejor, ¿no? Digamos. Sí, en el caso tiene mucha importancia en la paciente que perdió varios embarazos o la que hay que estudiar, tratar de hacerle conseguir material, hacerle un pequeño legrado. Tratamos de hacerle un legrado aspirativo hoy en día para hacer menos daño, menos raspado, la palabra raspado, porque el método viejo para hacer el legrado era una cureta, que es una especie de cucharita que tiene un filo, donde se produce un raspado. Eso lesiona a veces el útero. Actualmente estamos usando un método aspirativo, donde tiene menos agresión y menos posibilidades de formar sinequias, que son como tabiques dentro del útero. Por lo tanto, eso es menos perjudicial. Y de esa forma, nosotros, la paciente que perdió muchos embarazos, podemos mandar material a la parte de estudios genéticos y demás, ¿no? Bueno, muy bien, doctor. Como siempre, arribamos al fin de un micro en el que aprendimos mucho, adquirimos nuevos conceptos. Gracias por transmitirlos. Quedaría simplemente recordarle a todas las mujeres y a las parejas, en realidad, que están viendo esta entrevista, dónde está ubicado el consultorio en la ciudad de Crespo, si atiende en otro lugar y cuáles son las vías y los medios de contacto en general. Perfecto. Mi consultorio acá en la ciudad de Crespo es calle Mitre, 1268. El teléfono es 495-2874. Y los esperamos con todo gusto. Sí, yo también atiendo en la ciudad de Paraná, en el Instituto Rawson, y las internaciones las realizo en Crespo, en la Clínica Parque, en el Centro Médico, en el Sanatorio Adventista del Plata, también interno, y hago cirugías, y también en Paraná, en la Clínica Modelo, y en el Instituto Rawson, donde también hay neo y es bastante complejo.